Bueno, pues buenas noches, buenos días. Bueno, no sé en realidad en qué momento escuchen esta grabación. Nos presentamos. Bueno, nosotros somos parte de un colectivo, parte de una agrupación cuyo principal interés es precisamente desentrañar la verdad o acercarnos lo más que podamos. A base de distintos conocimientos, a base de distintas teorías que versan sobre la psicología y especialmente sobre el psicoanálisis y más específicamente sobre un autor muy especial para nuestros corazones, como es Lacan, lo cual precisamente le da nombre a este podcast, Charlacanerías, donde nos dedicaremos a charlar un poco para tratar de pues llegar a algún punto. No sé si quieres agregar algo, Ran. Sí, claro. Pues bueno, justamente damos este punto porque también pensamos y sostenemos que, bueno, que no tenemos la verdad de la verdad, sino que justamente venimos aquí pues con una hipótesis sobre lo que podemos elucidar, sobre lo que podemos leer acerca de diversos fenómenos sociales, sobre diversas, bueno, ¿no? Diversas cosas que, por ejemplo, iremos viendo y esto justamente para cualquiera que lo escuche, pues bueno, tenga un pensamiento o bueno, un comentario, que no vaya en esta línea, que es como completamente bienvenido, porque justamente a esto se dedicaría, ¿no? A poder ver como diferentes puntos de vista. En este momento a lo mejor sería como que uno puesto en estas coordenadas, pero que perfectamente puede ser criticado y pues bueno, ¿no? Que lo que se buscaría es como de que no sustentar como que esto es esto, ¿no? Sino que esta es una forma de catalogar, por así decirlo, algo que sucede en la realidad. Eh, bueno, creo que primero hubiera sido precisamente presentarnos. Mi nombre es Irwin, presentarte. Bueno, soy Ronferi. Y bueno, como ya dijimos, estas son nuestras charlacanerías. Para este primer episodio hemos trabajado y precisamente por petición y por sugerencia, un pequeño programa, un pequeño diálogo a partir justamente, bueno, que vaya un poquito respecto justamente a este mes de septiembre, para quien nos esté escuchando, pues este mes muy importante para el mexicano, este mes patrio, donde vamos a tratar de preguntarnos acerca justamente de la identidad, acerca justamente de qué es eso de ser mexicano, qué hubo con ser mexicano. Y bueno, por eso este primer episodio tiene el título de Identificación y Libertad, dos conceptos los cuales vamos a discutir, a dialogar, a charlar un poquito. Bueno, este, como ya te había comentado, Ranferi, en la tarde, tenía justamente, o bueno, tengo más bien justamente la idea de comenzar todo esto hablando un poquito respecto, o sobre más bien, una película que en lo personal me gustó bastante. Esta película que, pues escuchas si la conocen, Los Box Trolls. Una película que en realidad a mí me tomó mucho por sorpresa, puesto que nunca me llamó la atención. Recuerdo haber visto el tráiler en alguna ocasión cuando fui al cine, no me llamó la atención. Recuerdo haber visto la película anunciada en televisión eh, y nunca me llamó realmente la atención hasta un día que pues estando en casa, cenando, prendí la tele, por coincidencia pues empezó la película y mientras estaba cenando pues me quedé viendo la película. Para mi sorpresa pues me gustó bastante. Para quienes no hayan visto esta película, procedo a hacer un pequeño resumen rápido. La película, una película infantil, trata precisamente sobre un pequeño pueblo, no recuerdo el nombre, donde existen estas pequeñas criaturas llamadas box trolls. Eh, el conflicto o aquí el detalle justamente con estas criaturas, con estos box trolls, es que hay un cazador que asegura que los box trolls son peligrosos. La película inicia cuando precisamente un par de estos box trolls secuestran, o al menos eso es lo que dice este cazador, a un pequeño niño, con lo que él va con un argumento bastante sólido con el alcalde de este pequeño pueblo para decirle, bueno, pues que los box trolls son un problema, ¿no? Y yo soy la solución a este problema, básicamente. Eh,
lejos de que este cazador tenga una intención noble, un genuino interés por proteger al pueblo o por acabar con una amenaza, como serían o como se supone que son estos Vox Trolls, él tiene un interés muy particular y se deja ver desde el principio de la película. Él lo que quiere es tener un sombrero rojo. Para esto, la película nos deja justamente ver cómo el estatus, cómo la condición social, cómo la jerarquía social se ve justamente a través de los sombreros, ¿no? No se hace, o me parece que no se hace mucho énfasis en qué tiene que ver o de qué manera se mide justamente el estatus a partir de los sombreros, pero sí se dejan ver al menos dos o tres detalles. Uno, toda la gente utiliza algún sombrero. Dos, los sombreros rojos son los sombreros como de la más alta jerarquía. Y tres, los niños no llevan sombrero, lo cual se me hace muy curioso y muy llamativo y muy importante resaltar porque precisamente en la película uno de sus mensajes es cómo a los niños se les ignora, es como a los niños no se les toma en cuenta, ¿no? Y son precisamente los niños los únicos, aparte de los Box Trolls, por cierto, que en ningún momento parecía, bueno, que en ningún momento llevan sombrero. Bueno, estamos en este punto. Este cazador lo que quiere a cambio de su trabajo como cazador de Box Trolls es recibir este sombrero que lo distinguiría como miembro, como parte de un cierto estatus. Y lo más importante es la segunda parte, bueno, el segundo, lo que viene justamente con este sombrero, que es participar de una de las fiestas o de las reuniones más elitistas, que es justamente cuando estos miembros, sí, estos miembros de la sociedad, estos miembros de este pueblo, que llevan un sombrero rojo, se reúnen a la mesa para comer queso. De este detalle, lo que se me hace más sorprendente o más interesante es cómo justamente este cazador es intolerante a la lactosa, no soporta el queso le hace daño, pero aún así, y aún a expensas de que él lo sabe, él quiere justamente tener este sombrero y él quiere justamente reunirse para comer el queso, ¿no? Bueno, esta película, como digo, la primera vez que la vi, incluso fue un proceso, me parece lento. La primera vez que la vi me pareció, bueno, pues pudo haber sido peor. La segunda vez que la vi me pareció más interesante. A partir de la tercera vez que vi esta película, me encantó, me gustó muchísimo, incluso me enamoré de la animación, del estilo de animación, bueno, de esta animación en stop motion, que en un principio me parecía fea, que en un primer momento me pareció no muy estética, no muy agradable, pero después la encontré mucha belleza, tal vez más a partir justamente del argumento de la película. Y que bueno, decía yo que de esta película me interesaba justamente resaltar un par de elementos, que son precisamente este sombrero rojo y estas reuniones para comer queso, puesto que precisamente ahí vemos los elementos de la jerarquía, los elementos de la alcurnia, del estatus, y cómo estos elementos en realidad la película, me parece, lo logra hacer de una manera muy buena, los hace ver como completas ridiculeces, ¿no? Partiendo justamente de esta cuestión de los sombreros, como los adultos, precisamente, bueno, sí, como estas personas adultas le dan tanto estatus a un sombrero y cómo precisamente la hija del alcalde no entiende esta cuestión, ¿no? Dices, bueno, pues es un sombrero, ¿qué más, qué utilidad o por qué, ¿no? Este elemento de, bueno, ¿por qué un sombrero te hace distinto o por qué un sombrero te da un cierto estatus, ¿no? Pareciera que, o bueno, más bien precisamente los únicos que cuestionan este absurdo son los niños, los que no son miembros justamente de esta, o que no han sido todavía tomados por esta cuestión del estatus, por esta cuestión del orden social, digámoslo así. Y la otra, precisamente, que venía del cazador, bueno, junto con lo del sombrero, lo que viene del cazador, este asunto de querer comer queso, ¿no? Este asunto de querer lastimarse a uno mismo, pero todo por el hecho de pertenecer justamente a un cierto círculo, por ser parte justamente em, de una cierta sociedad o de una cierta, ¿cómo se dice? De una cierta parte, de un cierto grupo élite de esta sociedad.
a pesar justamente de que esto, bueno, literalmente le hace daño, que literalmente pues es algo que no le deja ningún bien, digamos que no le da ningún placer justamente esta cuestión de degustar o de comer el queso, pero aún así él insiste en formar parte de esto, ¿no? Él insiste en adentrarse en esos estatutos de la sociedad, él insiste en querer tener este absurdo del sombrero rojo y este absurdo justamente del comer queso, ¿no? Llamo absurdo a esta cuestión del sombrero porque precisamente te pones a pensar y dices, oye, pues este cazador tiene el poder para someter al pueblo a base justamente de estas máquinas que él construye para cazar a los Voxels, pero en lugar de eso lo que él quiere no es someter a esta sociedad a una propia ley, sino más bien introducirse en este orden ya establecido, formar parte de esta relación que existe dentro de la organización social de este pueblo. Bueno, aquí hago una pausa. Cedo la palabra a mi compañero Ran. No sé qué tengas tú que decir. Bueno, ya yo sabía que voy a tener que basarme completamente en este resumen, igual y pues bueno, ¿no? Pues es muy curioso, ¿no? Que no es la primera vez que podemos escuchar que el querer ser parte de vaya aunado, ¿no? Con un revés como el de estarse lastimando, ¿no? Y justamente ahorita lo que mencionabas como de que, bueno, poder tener una capacidad para someter, como mencionabas, a lo mejor con su propia ley, pero el tema es que ya está anterior él a la otra ley, ¿no? A esta ley, podemos llamarla simbólica, un poco social, a la que, por ejemplo, la hija del alcalde, pues no entiende, ¿no? Porque realmente, bueno, ¿no? Aquí es pura suposición, no he visto la película, supongo que más como que en el tema, ¿no? De decir, no entiendo eso porque pues simplemente es un sombrero, ¿no? Pero más bien como de que cuál, bueno, si podemos introducir mejor poco a poco el concepto de imaginario social, ese tema sombrero rojo con todos los demás, ¿no? Que obviamente, como mencionas, pues jerarquía social y así, prácticamente, pues bueno, ¿no? Aquí pues podemos ir planteando, ¿no? Unas cosas como de que, qué es lo que, qué es lo que ¿no? Tal vez cuestiones elementales, filosóficas, que podemos decir como que, ¿quién soy yo? Y podremos introducir una noción, ¿no? De yo es otro. Tal vez esta noción de que, pues bueno, es a partir de los demás que conformo mi propio yo, ¿no? Y pues justamente, ¿no? Esta capacidad de, por ejemplo, someter, digamos, el poder meter su propia, jerarquizar su propio lenguaje simbólico, pero justamente es como esta parte de que él ya habla en él, bueno, ya está dentro de él, ¿no? Ya está introyectado, está en él y no está en él porque está como entre todos. Eh, y pues bueno, justamente creo que ahí podremos como ir metiendo como este tema, ¿no? De que, por ejemplo, de identidad y también de libertad, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podremos pensar, ¿no? Que a lo mejor incautamente podríamos decir como que, pues bueno, ¿no? Es más, tiene más libertad quien está por fuera a lo mejor de estos conceptos, a lo mejor de las fiestas sociales del queso, uno podrá plantear, ¿no? Sería más feliz a lo mejor si él no, si estuviera por fuera de esta jerarquización de las fiestas, porque así no se lastimaría, pero aquí vendría otro problema, ¿no? Entonces, ¿a dónde se identificaría nuevamente, ¿no? Porque justamente de lo que él se identifica, o donde él quiere estar justamente parte de, pues es a esto, ¿no? A esta parte de la jerarquía social, o sea, si hace todo este quilombo que es como de lo que se resuelve en la película, pues podemos plantear, ¿no? A lo mejor si obtuviera dichosa libertad, pues realmente, ¿qué le quedaría, no? Pareciera como que si no, al final no quedaría nada, ¿no? Sino que tendría que forjarse a lo mejor una identidad distinta en torno a los demás elementos, pero no es como si pudiera librarse de todos los elementos y encontrarse con una libertad propia del mismo, porque entonces podemos decir que dentro del mismo ya está esta parte de la identidad con los demás. No sé cómo vas viendo. Sí, y precisamente creo que diste en el clavo, ¿no? Con esta cuestión de sería más feliz. Este cazador sería más feliz sin la necesidad. Bueno, como te digo, como comento, bueno, pues esta cuestión de esto es un daño, ¿no? Podemos ponerlo como en un plano físico, biológico, pues es una reacción alérgica, es una reacción, pues, digamos, como de envenenamiento.
a partir justamente de este elemento, de este alimento, que viene siendo pues, sí, una forma de entrar en un cierto estatus, en una cierta, en un cierto círculo, pero que a final de cuentas pues a él solamente le representa, o dentro de este plano biológico, dentro de este plano físico, pues le representa un daño, ¿no? Dentro de esa lógica podríamos decir justamente esto que mencionas, ¿no? Bueno, él sería más feliz sin tener que meterse en toda esa problemática, ¿no? Él sería más feliz sin tener que someterse y someterse él mismo, o bueno, dejémoslo aquí en someterse él mismo a este orden social. Pero ahí es justamente donde entraría este asunto, ¿no? Sería más feliz, pero ¿y eso qué? ¿No? Un más feliz, justamente como decías tú, fuera de esa identificación, fuera de esa posibilidad de pertenencia, sería justamente la contraposición a decir, bueno, sería más feliz si no se sometiera, sin embargo, porque se somete él mismo, pero sin embargo dices, bueno, dentro de esta cuestión del uso del lenguaje, sabemos, este lenguaje que nos recibe, que no nos pertenece, pero que nos da la posibilidad justamente de nombrarnos. Es decir, para ponerlo como en una forma más sencilla, si no nos introducimos en ese lenguaje que nos permite comunicarnos con el otro, eh, no somos capaces precisamente de hacer esa distinción y de decir, bueno, yo soy. Pero, y que bueno, también esta misma cuestión de poder introducirnos en este lenguaje para decir el yo soy, implica justamente entrar en esta lógica o entrar en este ordenamiento dentro del cual, bueno, yo deseo, pero yo deseo a partir de un deseo otro, de un deseo del otro eh, que me toma, ¿no? Esto tomando justamente de referencia a Lacan. Lacan decía, bueno, el deseo es deseo del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que yo deseo, pero deseo a partir justamente de lo que se me pone dentro de este ordenamiento social, ¿no? Tomemos, y esto es pues reducir bastante, sabemos la teoría, pero tomemos, por ejemplo, este sombrero como ese deseo, ¿no? Estos niños, precisamente como te decía, bueno, no entienden o no ven un significado, ¿no? En desear el sombrero, pero los adultos sí, puesto que ya están introducidos en este ordenamiento social. El deseo del sombrero, ¿no? El adulto desea el sombrero, pero ese deseo no le pertenece al adulto, pertenece a la configuración social, pertenece al pueblo, pertenece a este imaginario que ya se ha dibujado, a esta realidad que ya se ha bordeado dentro de la cual pues se habita, y entonces decimos, bueno, pues, el deseo no parte del cazador, pero ese deseo toma más bien al cazador, el deseo es deseo del otro. En este sentido, decía Lacan, bueno, el deseo viene justamente tomado por la ley, o el deseo es una producción de la ley, o el deseo es la ley, precisamente. O bueno, eso es lo que me hacía pensar a mí la lectura que hacía de este texto. Me olvidé, este texto, Posesión del Inconsciente. No sé tú qué opinas. Bueno, sí, que a partir de esto pues, vamos a empezar, ¿no? Con varios conceptos que a lo mejor en primera vez parecen como complejos o algo así, pero pues, sí, como que se siguen su propia lógica, pues, o sea, pero que obviamente fuera de, de estos propios marcos, o de estas propias hipótesis, pues se pueden encontrar otros o pueden irse como con ellos, ¿no? Algo que me pareció muy interesante, pues bueno, es que justamente, ¿no? Lo que digo, aquí no ponen nociones, bastante complejas, ¿no? Como deseo de deseo, o deseo de reconocimiento, ¿no? Que se puede analizar la lectura que hace Lacan. ¿Puedes Pero en sí como lo repetir que, pues quería como mencionar que es que, cortaste? perdón, que justamente la lectura que hace Lacan de Hegel como de deseo, reconocimiento de deseo, bueno, reconocimiento de deseo o deseo de reconocimiento. Pero justamente lo que quería agarrar es como de que esta hipótesis de locura como libertad, ¿no? O sea, como lo que se menciona como las tres formas de individualismo, según que justamente la que toma la de ley del corazón o del libro de infantación, ¿no?
que es protesta del corazón pues, contra el orden establecido, ¿no? O sea, que es la ley universal y deseo sin el pasaje por lo social. O sea, una ausencia de reflexión sobre el orden de las leyes, ¿no? Y justamente el agarrar la locura como la libertad sería como agarrarse, bueno, más bien sería separarse de los amarres del otro, con mayúscula. Este, Esto, por así decirlo, que pareciera ser como lo que se llama el individualismo moderno, ¿no? Que es como el independizarse más. Porque, por ejemplo, justamente lo que decíamos, ¿no? Podemos pensar que el cazador podría ser más feliz, pero pues desde ahí es una hipótesis, ¿no? O sea, justamente, sí, el tener el sombrero no le colmaría esa falta, ¿no? Que sería una falta originaria, ¿no? El objeto no lo colmaría. Pero también, si proponemos una libertad por fuera de todo eso, pues justamente sería libertad de qué, ¿no? A lo mejor libertad, por ejemplo, del orden establecido socialmente, pero sin ese orden, pues realmente, pues, ¿dónde se quedaría, no? O sea, a lo mejor podría encontrarse un mejor, ordenamiento de él dentro de ese orden, dentro de los otros, pero también, sería difícil como proponer libertad por libertad. Y pues bueno, es entendido como la libertad en esto, ¿no? Libertad igual a locura, pero obviamente para otros modelos, para otras formas, que pues qué es lo que plantea, que es como que no, pues no tiene que ser más libre hoy en día, ¿no? No tiene que ser más independiente, hacer más esto, más lo otro, que no es lo que esté mal, obviamente. No está, no es un hecho moral de lo que estoy hablando, sino que más bien que a veces como que estos problemas, de individualismo se quieren resolver con más individualismo, ¿no? Bueno, no sé cómo. Este, ay, acabas de decir algo como muy interesante, ¿no? Los problemas del individualismo resueltos con más individualismo. Em, Ay, ¿cómo podría decirlo? No sé, pues sí, bueno, partiendo justamente de esta cuestión de la libertad, para como que tratar de ordenar un poquito también yo mis ideas. Este, Finalmente, pues esta noción de la libertad también comprender que está como sometida dentro de una configuración de lo real, ¿no? De la realidad. Hablando otra vez, retomando un poquito los conceptos de Lacan, sería precisamente tomar esta cuestión del real, del registro real, como precisamente no la realidad, sino eso que la bordea y que nos permite nombrarla. Es decir, todo aquello que entra dentro de ese marco, dentro de esta organización, dígase, no sé, el pueblo, eh, dentro de sus límites y que precisamente da una posibilidad de explicación. Es decir, no sabemos realmente qué hay fuera del pueblo, ¿no? No sabemos realmente qué más hay aparte justamente de esta jerarquía, justamente de esta configuración social que se tiene. Una de las magias de las películas, tal vez sobre todo de las películas infantiles, es que precisamente crean su propio marco, crean un referente de realidad que funciona dentro de él y que lo de afuera, bueno, eso es problema para otra persona, eso es problema para otro día, eh, pero que dentro de ese justamente marco podemos entender una cuestión, ¿no? O podemos entender un funcionamiento, o podemos entender una manera de concebir el alrededor, la realidad, la existencia, al propio ser, comprender y no, por supuesto, porque pues no hay una completud, pero que este punto, ¿no? De la afuera. Hablar de libertad en este sentido sería justamente hablar de, bueno, lo que estaría afuera, ¿no? O salirnos de esa lógica o de esa jerarquía, pero ahí sería precisamente encontrarnos con este punto de cuál es ese afuera, ¿no? ¿Qué es lo que está afuera? ¿Cuál sería esa libertad? ¿Qué sería esa libertad? Em, Al respecto de esto, yo me acordaba justamente de una canción de un grupo chileno de rap, Borderline, en la que justamente decía, ¿no? Una de sus líneas dice, la sociedad te dice eres libre de elegir tu jaula, ¿no? Pareciera justamente que eso se reduce la libertad en tanto que sabemos que solo la podemos tener mientras estemos justamente dentro de ese punto donde la libertad existe. Hablando del concepto de la libertad, como este concepto
como esta concepción popular que se tiene, podríamos hablar justamente de los diversos países, ¿no? La libertad del mexicano, la libertad del estadounidense, ¿no? Em, y que justamente son libertades distintas que obedecen concepciones distintas y que se conciben de manera distinta, ¿no? Y que esa libertad precisamente del mexicano es una libertad que únicamente se puede tener dentro de este marco, que sería el ser mexicano o el estar en México. Y que la libertad precisamente que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente funciona y opera dentro de ese marco. A la hora que digo marco, quiero, quiero que se imagine justamente esta cuestión de decir, bueno, pues en un encerrado dentro de una caja, ahí habita esa libertad. Fuera de ese cuadro, fuera de ese encerrado, fuera justamente de estos límites, de esta caja, de estos límites, de este real, eso que concebimos como libertad no existe. Entonces ya desde ahí hablaríamos justamente de una libertad limitada, de una libertad encasillada, ¿no? Recordaba un poquito justamente esta cuestión de Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo, que bueno, otra vez recordarle a la audiencia, no somos expertos en lo que estamos hablando, somos dos personas charlando, platicando a cómo viene la cuestión. Y bueno, quizás estoy pecando de ignorante, quizás estoy malinterpretando la teoría, ya pues igual, si alguien nos quiere orientar, si alguien nos quiere iluminar, pues no nos lo tomamos a mal, sino por el contrario, lo tomamos como una posibilidad de crecimiento. Y bueno, esta dialéctica justamente del amo y el esclavo en Hegel, que precisamente somete a su régimen a los dos participantes, ¿no? Uno podría pensar, como por la lógica o por el sentido común de las mismas palabras, claro, el amo somete al esclavo, ¿no? El esclavo queda sometido, queda debajo del amo, él no tiene libertad. El amo es quien tiene la libertad a base justamente de someter al esclavo, pero ¿qué tan libre podríamos concebir al amo cuando comprendemos que él también está atado a esta lógica, que él también necesita precisamente del esclavo para poder ser el amo, ¿no? Esta función recíproca, esta necesidad recíproca de los dos elementos, de las dos partes que ahí se encuentran. Este encuentro del sujeto con el otro, este encuentro con la otredad, este encuentro o con lo que no soy yo, ¿no? Eh, que requiero precisamente eso para poder decir, bueno, pues hay un aquí, hay un yo, hay hay un algo que me concibe, pero me concibe también en sentido de que, como decías hace un momento, ¿no? Este reconocimiento o este encuentro con la alteridad, con eso que no soy yo. Eh, Pensado esto precisamente, o bueno, siguiendo, continuando con la cuestión de la libertad, uno dice, bueno, esta libertad tiene límites, ¿no? Y se sabe también, por supuesto, es algo que se dice continuamente. La libertad requiere de un límite, tal vez precisamente el límite que podamos concebir de la libertad es la responsabilidad, y que precisamente la libertad sin ese límite de la responsabilidad se torna en libertinaje. Eh, pero, pero que precisamente también, otra vez, ¿no? Esta libertad para poder habitar o para poder ser requiere justamente de un espacio, requiere justamente de un lugar. Lo mismo podríamos pensar justamente con esta cuestión de la identidad. ¿Cuál es esa identidad, no? ¿Qué constituye esa identidad? ¿Qué posibilita esa identidad? Pues también un cierto marco de referentes, también un cierto punto de encuentro, de diálogo, de malentendido, que también sabemos precisamente cualquier diálogo, cualquier encuentro con el otro llevará al malentendido, llevará a la diferencia, ¿no? Lo que Lacan decía, usted puede estar seguro de lo que dijo, pero no de lo que, no de lo que el otro entendió. Eh, bueno, no sé, quizás ya me fui por otro lado o... Eh, bueno, a lo mejor ahorita como retomando la idea del mexicano, ¿no? Por ejemplo, a diferencia, lo que ahorita hablabas de mexicano con estadounidense,
Y también lo que hablaba, ¿no? Como opera dentro de un marco, lo que pues significaría pues justamente, ¿no? Lo que es la libertad y pues bueno, ¿no? También las reglas. De hecho, hasta me hiciste recordar como por ejemplo, ¿no? En siglos pasados se tenía pues esta idea pues racista en tanto que los pueblos primitivos que bueno, así les llamaban, ¿no? Pueblos nativos que encontraban y que les hablaban como a veces como que estaban más cerca, ¿no? De ser animales, ¿no? Que era como de que no, pues ellos viven más en libertad, ¿no? Están como que son más instintuales, perdón. No tienen como que por así, doblegamiento de la ley y toda esa onda. Pero realmente, pues, lo revisas y pues son pueblos complejísimos, ¿no? O sea, no puedes como simplemente, es como una visión, ¿no? Muy occidental de esta forma de pensar, así como de traspasar este pensamiento justamente pues a otros pueblos, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que uno observa, no? Que tienen pues muchos, un orden cívico muy interesante, complejo en muchas ocasiones, y no eran libres de hacer todo lo que quisieran, ¿no? O sea, tienen también sus tabús, sus prohibiciones, todos estos temas, o sea, están dentro de ahí un marco, pues por así, un marco de ley, justamente, ¿no? Entonces uno podría pensar, pues muy ingenuamente, como de que, pues si me voy a vivir en tal lado, en la selva, no sé, en otro pueblo, ahí voy a ser libre, ¿no? Libertad, pero justamente, ¿no? Para ti, ¿qué sería la libertad, ¿no? Bajo de eso. No que no exista, por así decirlo, otra forma de llevar la vida o las relaciones con todos los demás, o ese propio marco que rodea, pero más bien es como de que de ahí se va planteando pues esta cuestión. Y pues bueno, ahora sí retomando lo que decía sobre lo de mexicano estadounidense, pues hasta la propia ley, ¿no? De la Constitución, de cómo, creo que en Estados Unidos, no, desconozco mucho de su Constitución, pero creo que no tienen ningún problema en hacer como llaveros con la bandera, camisas con la bandera, o sea, hasta hay pantalones, o sea, la traen en todos lados, ¿no? Y es como que un Tatuajes. símbolo para ellos. Ajá, tatuajes. Pero en cambio aquí en México, pues es como completamente ilegal, pues cambiar los colores, hacer todo eso. De hecho, hasta el otro día estaba viendo un video que es más como de broma, por así decirlo, donde tienen como de estos videos aesthetics, que es como de himno mexicano slow, reverb, así como de que se ve más lento y con reverberaciones y así. Y la gente, bueno, lo que yo veía a veces en comentarios de Facebook, así enojados completamente, diciendo, eso es ilegal, espero que esa persona vaya a prisión, que cómo pueden hacer eso, que es como, y justamente era algo curioso, porque justamente ahí le salía el patriotismo, ¿no? En una ley, pues que te quedas como que, bueno, es una ley dictada pues, por el propio país en ese término, pero por ejemplo, no es como una ley universal, que podemos decir, o sea, por eso justamente poner el ejemplo con Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor, les digo, les conozco eso igual y lo estoy exagerando, pongamos los que sí lo estoy exagerando, pero ellos, por ejemplo, pueden hacer todas esas cosas y hasta mucho más, y no hay problema, hasta se ve como un símbolo de, no, mira, qué patriota es, y justamente aquí ocurre exactamente lo contrario, y uno podría pensar qué libertad sería, a lo mejor, hacer todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas, Silvia. Bueno, precisamente, y también un poco por eso era preciso lo que era precisamente por lo que te comentaba, lo quería desde un principio, ¿no? Tomar este tema como de la identificación y la libertad. Eh, Porque precisamente, bueno, escuchando otro podcast al que no le voy a hacer publicidad porque desconozco si podamos hacer tal cosa, pero mejor, al menos por el momento, me abstengo de eso. En otro podcast justamente escuchaba a esta persona mencionar justamente cómo, bueno, la libertad entendida dentro de Estados Unidos, dentro de la cultura de los estadounidenses, pareciera justamente abarcar una cuestión que no solamente tiene que ver con yo expreso mi manera de concebir la realidad, sino que es un yo me expreso y con eso constituyo mi realidad, ¿no? Que era un poquito o bastante justamente hacia la crítica misma como de esta cuestión, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Y un montón de estadounidenses hablando precisamente de que no se querían vacunar, hablando precisamente de que no los podían obligar a vacunarse y de que estaban en todo su derecho a no vacunarse, ¿no? Toda esta cuestión, por ejemplo, de los antivacunas, toda esta cuestión como de los movimientos de la medicina alternativa,
que finalmente uno dice, bueno, claro, estás en tu derecho de tener esa opinión, estás en tu derecho de tener un punto de vista diferente, pero que ese punto de vista diferente lo quieras como convertir en tu realidad, en el sentido de decir, yo no me vacuno, o sea, pareciera que es justamente esta lógica, ¿no? O se deja entrever de alguna manera esta lógica, ¿no? Yo no me vacuno porque vacunarme significaría reconocer que el coronavirus existe y yo no reconozco que el coronavirus existe. Entonces, como yo no reconozco que el coronavirus existe, el coronavirus no me afecta, ¿no? Y eso es mi libertad. Se me hacía como algo interesante, era este como planteamiento, el que se hacía en este otro programa, y que me llevaba a pensar, bueno, de alguna u otra manera sí es cierto, ¿no? La libertad comprendida en, como aparece como en la cultura estadounidense, tiene que ver justamente con esta cuestión del poder hacer, pero sobre todo del reconocer qué o quién te da esa libertad, ¿no? Que es como, por ejemplo, lo que se hace a modo de chiste y que tú lo dices, ¿no? En esta cuestión de, qué patriótico, ¿no? El extranjero que llega a Estados Unidos tiene que ganarse la aceptación del pueblo a partir justamente de estos actos patrióticos, ¿no? A partir justamente de renunciar a sus propias creencias, ¿no? Eres musulmán, eres hindú, tal vez no tienes que renunciar tal cual a tu religión, pero sí esconderla. No puedes andar por ahí pregonando de, mira, pues yo le rezo a Alá o, mira, yo tengo un Dios diferente al tuyo, sino que eso lo tienes que ocultar y tienes que justamente hacer salir al patriota, ¿no? Al americano, al All American, American. Em, Poner la bandera colgar justamente la bandera fuera de tu casa, ¿no? Llevar un tatuaje, el águila como símbolo del patriota, ¿no? Ponerla, no sé, en el capó del auto, en el tablero, toda esta cuestión que tiene que ver como con Estados Unidos concebido a sí mismo o se concibe a sí mismo como este marco de la libertad, eh, y esta exaltación de sus símbolos tiene que ver justamente con ese reconocimiento o con esa exageración, ¿no? De Estados Unidos, la tierra de la libertad. Dicho incluso, ¿no? Como esta cuestión que tienen ellos de concebir América, ¿no? América, la tierra de la libertad, y América entendida únicamente como, pues, su territorio. Incluso, bueno, tal vez acepten a Canadá como parte de América, pero de México para abajo es no, ellos son latinos y más abajo son sudamericanos, ¿no? Insulto incluso, ¿no? De Sudaca. Porque es América, porque es Estados Unidos el punto de la libertad y es justamente tal vez eso lo que se busca hacer con esta exaltación de los símbolos, ¿no? Como bien decías, bueno, en México se tiene justamente esta serie de leyes institucionalizadas, al menos hasta donde yo me quedé, desconozco si algo ha cambiado, pero que sí, prohibido alterar los símbolos patrios, es lo que está en la Constitución, ¿no? Prohibido, por ejemplo, tatuarte fragmentos del himno, prohibido tatuarte el escudo nacional, prohibido tatuarte la bandera, prohibido hacer alteraciones al himno nacional, ya sea como esto que mencionas tú, ¿no? De bajarle el tempo, de aumentarle el reverb, este, cambiar la letra o utilizar incluso, ¿no? Los propios acordes del himno nacional, pero cambiar una letra o hacer otra letra, son cosas pues prohibidísimas, son cosas que están penadas por la ley. Em, Esto es como llamativo, ¿no? Como precisamente se tiene ese tipo al menos constitucionalmente, al menos dentro del aspecto legal, y bueno, creo que también un poquito en el sentido social, como por lo que tú mencionas de que, bueno, toda esta gente que se exalta y toda esta gente que reacciona con agresividad ante las violaciones precisamente de esta serie de leyes, pues está ahí, ¿no? Como ese no lo toques, como ese no lo puedes alterar, como ese no puedes hacer nada, ¿no? Como es la cuestión del México, bueno, de los símbolos mexicanos,
pero que precisamente no se tiene como esta exaltadísima o este exaltadísimo patriotismo, porque así como también está prohibido hacerle alteraciones a los símbolos patrios, eh, también hay algo muy común en el mexicano que es precisamente esta cuestión de la autoburla, del sáquenme de Latinoamérica, eh, de la serie de chistes, de la serie de juegos que existen justamente con Duele vivir en el tercer mundo, sáquenme de México, todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver como con uno mismo reconocer las dificultades de México, ¿no? Este chiste, que, bueno, no sé, cada quien lo tomará como distinto, que revela justamente una realidad muy incómoda, como es precisamente en Estados Unidos hurgando en la basura, banda, aquí hay algo, en México hurgando en la basura, banda, aquí hay alguien, y que dices, bueno, ahí están las diferencias, ¿no? Y cómo precisamente el mexicano hace énfasis en estas diferencias, hace énfasis justamente en las dificultades de México, como decía, los chistes de autoburla, hacia la patria, hacia la cuestión del mexicano, ¿no? No hay una alteración en los símbolos patrios, pero sí hay una constante referencia a qué doloroso es México, me duele es México, México mágico, México trágico, México surrealista, incluso esta cuestión, ¿no? De cuán surrealista es México, cuán extraño, cuán exagerado, cuán loco puede llegar a ser justamente México. Y que bueno, para terminar este comentario, solamente mencionar otra cuestión muy propia del mexicano, de la identidad tal vez del mexicano o de esta serie de elementos que se pueden hablar o que se pueden mencionar como identitarios para el mexicano, como lo es precisamente la religión católica. Y que precisamente o curiosamente en la religión católica sí existe esta exaltación extraña que vemos en el patriotismo de los estadounidenses. Gente que se tatúa a la Virgen, ya sea en la espalda o en el vientre o en donde puedan, la cara de Cristo, colgar un crucifijo o adherir un crucifijo al parabrisas de una ruta, eh, pintar la imagen de la Virgen de Guadalupe en el cofre de tu automóvil, y varias otras cuestiones que tienen que ver con la exaltación no de los símbolos patrios, pero sí de los símbolos religiosos, donde precisamente uno diría, bueno, ahí también debería operar justamente como esta prohibición, ¿no? Aunque sea dentro del discurso religioso, pero pareciera que no lo hay, o al menos de mi parte, creo que no muchas veces he escuchado que alguien diga, es pecado que te tatúes a la Virgen, es pecado que te tatúes la cara de Cristo, o un rosario en el espacio del cuello, del pecho. Creo que nunca he escuchado algo de este tipo y sin embargo muchas veces he visto personas que precisamente tienen tatuados algún símbolo religioso, católico específicamente. Bueno, creo que justamente ahí podremos a lo mejor ir poniendo el concepto de falta en ser, que no es lo mismo que nihilismo, pero justamente, ¿no? En ese tema de identificación que mencionabas, ¿no? Que es como que se dice esto al mexicano o él mismo, ¿no? Se nombra así, pero en ese sentido es como de que a veces se puede pensar, ¿no? Que es como que algo innato, ¿no? Que uno ya, pues, bueno, exactamente, ¿no? Por nacer mexicano, pues ya nace con todas esas atribuciones y pues muchas veces, ¿no? Como toda esta parte, pues cultural, toda esta parte de los dichos, ¿no? Que van formando, por así decirlo, pues estos pensamientos, estas simbolizaciones, estas conductas inclusive. Y pues como hasta retomando lo que te decías, ¿no? Es por ejemplo muy curioso que pues igual, ¿no? O sea, como que en ese sentido sí se tome los símbolos religiosos como esta muestra, pero también eso ya tiene, creo que es también su propia historia, ¿no? Como de la propia religión, bueno, de esta religión católica en específico, con la adoración a, por así decirlo, las figuras, ¿no? Bueno, se me olvidó el nombre, como se les dice propiamente, pero de, pues sí, estas figuras, religiosas de santos, así, que pues si vemos hay otras religiones que justamente, pues prohíben, ¿no? Prohíben, pues que
prácticamente adorar, ¿no? A las figuras, y acá pues como completamente normal puesto, y pues ya veremos una diferencia, ¿no? A lo mejor entre eso y el himno, y es que el himno pues sí hay directamente una prohibición que hasta genera enojo, ¿no? Porque pues hasta pienso, o sea, si fuera directamente algo que ya estuviera instituido dentro de la religión, pues obviamente habría mucho enojo, ¿no? Por alguien que lo llevara tatuado, a pesar de que esa persona que lo había tatuado lo hiciera pues como con una muestra de respeto como la que lo usan pues actualmente, ¿no? Podría ser. Y pues este tema, ¿no? Podemos decir, pues, ¿qué es el mexicano, no? Yo creo que todo lo dicen de forma de burla, en forma de no sé, ¿no? Igual de alguna respuesta de que, es que somos esto, somos lo otro, pues hasta sale de marketing, ¿no? De que el mexicano es esto, o y de la que todos se identifican, ¿no? De sí, es superior, o es como, o hasta alguien se puede ofender, ¿no? No, no todos, porque pues yo sí tengo valores, bueno, según dicen, ¿no? Pero pues justamente de ver ahí como de que, pues qué tan cierto a veces es hasta el México surrealista, ¿no? Porque luego he visto posts de otros países, muchos latinoamericanos, otros no, que dicen lo mismo, ¿no? De que, mi propio país también es muy surrealista porque tenemos tal y tal, ¿no? Y todos tienen su propia dosis de cosas muy excéntricas que les suceden, ni modo que, pues que no. Pero pues, sí, pues podemos ir poniendo, ¿no? Como que es la libertad para tantos años, ¿no? De que se fundó el país y, pues bueno, ¿no? Como también nosotros mismos nos vamos haciendo, pues por así decirlo, una identidad, ¿no? Que a veces como que algo que en la actualidad como que se discute mucho, se rompe mucho por ese tema de, bueno, ¿no? De nacer así, ¿no? De que nací mexicano, nací con tal, este sexo biológico, pues tengo que actuar de tal manera, ¿no? Pero pues, como mencionaba antes, sí, olvidando pues justamente, pues bueno, ¿no? Todas las demás partes que conforman, ¿no? Pues lo que es hacerse, ¿no? Construirse, por así decirlo, un cuerpo, ¿no? O sea, con todas las complejidades que eso nos puede llevar, ¿no? Porque qué es lo que se dice en muchos otros casos, ¿no? Que, es un poser, o no, no tiene una identidad clara porque pues un día es esto y un día el otro, pero ese equipo en sí, bueno, si hay una propuesta como que si en el centro realmente no hubiera nada, si hubiera un agujero sobre lo cual se van formando las identificaciones, y es como de que, pues bueno, ¿no? Lo más propio tuyo, pues sería más bien como lo de los demás, ¿no? O sea, también hay como que, ¿cómo podemos pensar ahí un individualismo, ¿no? Porque ¿qué podemos decir ahí? Que es como de que tu verdadero ser, pero pues podemos pensar como que, pues si ese verdadero ser no fuera también en cuestión de todos los demás. O sea, bueno, ¿no? Hay como complejo, porque pues sí, ¿no? Ni modo que no tenga particularidades solamente la persona, ¿no? Pero pues si uno se refiere a una singularidad en la que no se encuentra en ninguna otra persona del planeta, pues ya podemos estar en otros planos, ¿no? Más complejos, ¿no? Ahí. Y pues nada, pues mencionando este tema de que hasta produce enojo, ¿no? Como deciden en decirse qué son o qué lo otro, o este tema, pero pues es complejo decirse ser alguien, ¿no? O hacerse un hombre hoy en día porque, pues, realmente qué es uno, ¿no? No sé qué vayas hilando Irwin, con esto. Bueno, otra vez pecando de tal vez ignorante, precisamente, ¿no? Hablando de esta cuestión de la identidad y del yo soy, eh, pues esta cuestión que a veces justamente resulta ser como algo muy impositivo. ¿A qué me refiero? A que precisamente esta pregunta por la identidad, o esta pregunta por el yo soy o por el quién eres, se torna justamente en una cuestión del no poder haber un cambio después, ¿no? Hay que ser muy precisos en decir quién se es, porque con lo que se tiene conflicto, me parece, es precisamente con esta cuestión del cambio, ¿no? Decías tú, bueno, yo nazco con un sexo biológico, yo nazco en una determinada posición geográfica, lo cual pareciera justamente que tuviese que adjudicarme a mí una especie de esencialidad, ¿no? Claro, nací en México, entonces, pues ya traigo instaurado el chip del que no tranza no avanza. Y aparte soy hombre, entonces, fútbol, cerveza y menospreciar a las mujeres son mis tres estándares. Cuando dices, bueno, en un sentido como del chiste, en un sentido como de la burla, en un sentido de la crítica, podemos ubicar justamente estas cuestiones, ¿no? O del dicho popular.
pero que al final de cuentas dices, bueno, hace rato hablábamos, ¿no? De esta cuestión como de insertarnos en un discurso, como de insertarnos en una realidad, lo cual nos empuja justamente a una identidad, a una identificación con esa realidad de ahí, ¿no? Pero que en sí no nos adjudica una esencia en el sentido de que, bueno, no podamos modificar eso. Decía yo, ¿no? Que me suena a veces muy justamente impositivo o muy pesado el asunto de responder la pregunta del quién soy, porque pareciera que si la respondo, entonces tengo que casarme con eso, ¿no? Tengo que dejar de ser todo lo otro para hacer justamente eso. Aquí traería justamente un poquito el concepto de Heidegger de, el Dasein, del ser ahí, como esta posibilidad precisamente que Heidegger decía, bueno, el ser en sí no tiene una sustancia, no tiene una sustancialidad, no tiene una identidad, bueno, no identidad, sino algo que lo defina en sí, en tanto que eso lo encasillaría y le imposibilitaría poder moverse en otras direcciones. Dígase nacer biológicamente hombre o nacer biológicamente mujer, para que eso te imposibilite una serie de cosas, ¿no? Em, Sino que más bien sería una cuestión de, bueno, no hay tal eso, ¿no? Hay una posibilidad más bien, hay más bien esta apertura a las posibilidades, esta apertura al poder ser, al ser ahí, justamente, al poder decir, bueno, me posiciono aquí o me posiciono acá, y aún así poder cambiarlo, ¿no? Para Heidegger, justamente la importancia del preguntarse quién soy, no significa definirme, no significa decir exactamente, bueno, soy mexicano o soy esto o soy aquello, sino más bien significa poder reconocer aquellos elementos que lo constituyen a uno. Ser mexicano, ser hombre, ser psicólogo, eh, ser el amigo de alguien, ser el hermano de alguien, ser el hijo de alguien, y sin embargo, todo eso no ser el ser, sino sus posibilidades o las posibilidades que ya fueron. Y aparte queda justamente lo que podría ser. Em, con todo esto, bueno, quiero llegar al punto precisamente de decir, bueno, hablábamos o abrimos justamente esta charla hablando de la identidad o de la identificación más bien y de la libertad, ¿no? Decimos, bueno, la libertad, ¿qué es? O cómo se es libre siendo mexicano, estando justamente en relación con estos discursos, estando en relación justamente con estas realidades que parecen apresarnos o no tienen una identidad. Regresando justamente a esto que mencionabas, ¿no? De estas críticas, de estos comentarios racistas, más bien de estos comentarios completamente despectivos de, bueno, estos pueblos sin cultura, ¿no? Que me parece que Hegel incluso también utilizaba esa expresión para referirse a México, a América, que era Hegel, no estoy muy seguro. Pero bueno, esta cuestión, ¿no? De estos pueblos sin cultura, ¿no? Y de ahí justamente decir, ah, pues entonces por eso el mexicano no tiene una identidad. Más bien sería algo distinto y decir, no es que no tengamos una identidad, sino que esa identidad, y no es nada más el caso del mexicano, sino tal vez el caso de todos o casi todos los países, naciones del mundo, pues esa identidad eh, cambia, fluctúa, varía. Eh, Tiene que ver con su contexto, tiene que ver con sus encuentros en el sentido de, bueno, pues es un tiempo distinto, 2021 en plena pandemia, a 2019 antes de la pandemia, al 2010 cuando estaba toda esta fiesta por los primeros 100 años de la independencia mexicana, los 100 años de la revolución, a precisamente, bueno, aquel tiempo de la revolución, o aquel tiempo precisamente, un tiempo me parece muy incierto, en el 1810, cuando se inicia la guerra de independencia, que curiosamente, y que esto nunca me deja de una monarquía española, de que se preservara justamente este sometimiento. De ahí dices, bueno, ¿cómo precisamente estos que iniciaron la independencia no tenían la intención de crear una nación? Y cómo precisamente quienes terminan ganando
la independencia o quienes terminan comandando el ejército o quienes terminan dirigiendo todo este movimiento, llegan pero sin ser ni los que lo iniciaron y tampoco tal vez teniendo esos mismos ideales de quienes iniciaron el movimiento, sino que pareciera justamente que en el estallido de todo este furor y toda esta cuestión del, bueno, no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos, termina justamente surgiendo algo, termina justamente surgiendo una nación eh, que no sé, pero yo me lo imagino precisamente como haciéndose esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿quién soy y para dónde voy, ¿no? Ni español, ni prehispánico, ¿no? No somos ni aztecas, ni europeos, somos mestizos, ¿no? Esta pregunta, esta interrogante hacia sí mismo de decir, bueno, pues quién soy y para dónde voy. Em, no sé, con esto, ¿tú qué piensas? Bueno, complejo, ¿no? Todos los temas históricos. Yo me pregunto, ¿no? Es como si de aquí a 100 años, van a cambiar algunos hechos, algunas formas. Bueno, ¿no? Igual por la temática de que lo que se puede enseñar, ¿no? De historia, igual a las grandes masas en las escuelas, si es que sigue habiendo planeta, pues justamente, ¿no? Puede llevarse pues por los ideales de la época, ¿no? Es como me acuerdo en Los Simpson, ¿no? Cuando están, que van al pueblo de al lado para recuperar el limonero o algo así, no me acuerdo muy bien. Y que qué es lo que pasa, ¿no? Que lo recuperan, van a Springfield y ya, victoriosos, ¿no? Pero los que quedan allá cuentan como de que así nos deshicimos del árbol embrujado, o sea, no cuentan una pérdida, sino cuentan como de que fue una victoria, ¿no? Y bueno, ¿no? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ir cambiando? Y pues bueno, justo estaba pensando, a lo mejor, ahorita, como ir cerrando mis ideas, pues este tema de lo que se va construyendo como identidad dentro de pues un margen de lo que presupone o pone como la libertad, es como también este choque, ¿no? A veces como entre varios pues ideales que se van juntando pues en la propia época, ¿no? Que es como de que obviamente las transiciones pues suelen ser violentas, ¿no? No suele ser como de paso esto al otro sin ningún problema, como pues se puede ver actualmente, ¿no? Hay muchos como nuevo surgimiento de movimientos, nuevos pensamientos, algunos muy subversivos, que justamente chocan, ¿no? Chocan con los ideales de la época, chocan con lo que se quiere mantener, y qué es lo que a veces nos muestran. A veces pueden mostrarnos esto, ¿no? Que lo que creíamos más profundo de nosotros, que era, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Que el hombre mexicano que tenía que ser así, que nos muestra que, pues no, que tal vez no tengamos que ser así, y que tal vez si seguimos siendo así, pues pues sea lo peor, ¿no? Pero pues para eso pues puede haber muchas reacciones, ¿no? Puede haber una violencia contra ese tema, puede haber hasta una aceptación, pero a veces hasta una culpa, ¿no? De que una autoflagelación, o sea, puede haber varias formas de ponerse en esto. Algo que hasta se me hace interesante es como ¿no? Las propuestas, ¿no? De nuevas masculinidades, de que pues bueno, ¿no? Has aprendido durante toda tu vida que así tenía que ser un hombre, pues una identificación, ¿no? Como, pues sí, así es mi padre, así son mis amigos, así ha sido mi abuelo, así soy yo, ¿no? Es un ser que se opone, pero justamente cuando se lo ve esto como de, que, pues bueno, ¿no? Podría ser distinto o algo así, también, pues ahí habría que ver, ¿no? Hasta qué punto, porque justamente no es como que se llegue a algo más completo, sino porque cada vez se va cambiando, ¿no? Por ejemplo, alguien que pueda nombrarse hoy día como que ya, ya no sigo los ideales machistas de antes, ¿no? Ahora ya soy nuevo yo, pues que el día de mañana, ¿no? Lo que está haciendo justamente sea algo machista. O sea, lo que me refiero es como que estos discursos van cambiando, ¿no? O sea, no es como que sea algo estático en el que simplemente uno diga como que ya llegué, ¿no? Ya alcancé mi última fase suprema donde soy el líder de todo, pero que tampoco no podamos caer como en un punto como que, pues bueno, si nunca se va a alcanzar, entonces, ¿para qué esforzarme en crear? No me lo quería a un punto como estático, sino como que todo alrededor va a ir cambiando y pues por ende también como que, pues bueno, ¿no? También, nuestro posicionamiento a lo mejor va a ser como que bastante importante, pero saber que también no es toda nuestra responsabilidad es como individuo, podemos decirlo, sobre cosas que a lo mejor ni siquiera nos interpelan a nosotros, ¿no? O sea, no, pues yo vivía mi vida normal hasta que lo que yo decía que era normal ya no es normal. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, pero es algo que te termina interpelando y pues hay que tomar una posición sobre eso, ¿no? Es compleja la idea, muy complejo todo este tema, pero pues creo que da una apertura a lo mejor.
¿no? A poder pensarse que probablemente eso que yo creía como que completamente incambiable de mí, pues puede que no lo sea, ¿no? Pero también puede dar cierto miedo, ¿no? Que es como, bueno, si no soy esto que era lo más importante para mí, ¿qué puedo ser, no? O sea, todo lo demás puede que no tenga importancia, ¿no? Pero es como, podría ser hasta un proceso, ¿no? De encontrar qué es lo que puede ser importante, pues, actualmente, ¿no? Con lo que se tiene o con lo que ahora se piensa, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? México 2021, tras todos estos temas de pandemia y todos los sucesos del país, pues podemos pensar, ¿no? Como de que, pues bueno, ¿no? ¿Cuáles son los discursos actuales, ¿no? Pues, súper complejo, hay mucho, mucho, pero pues bueno, no sé, ¿qué vas pensando? Pues bueno, para ir cerrando, creo que solo me resta, pues, darte la razón en este sentido de, bueno, lo cambiante, la identidad o la identificación, precisamente podríamos verla, o al menos me parece, al menos yo, me parece verla precisamente como esta balsa que nos permite, pues, flotar, como este punto que nos permite habitar, ¿no? Como decíamos hace rato, bueno, es que no puedes o no funciona nada más así, salirte justamente de todo ese esquema, de toda esa configuración, crear tu isla o tu cabaña aparte, por mucho que personas como yo queramos o lo hayamos mencionado en algún momento. Este, Perdón, creo que no me escuchó bien. No sé si oportunidad, puesto que eso suena muy poético. Posibilidad, eso suena un poco más incierto, creo que me quedo con esa. Bueno, es lo que es, ¿no? Me parece que es el punto al que son. Esta cuestión que dices, pues bueno, los tiempos son cambiantes, la manera de identificarnos también será cambiante. Aquellos elementos que, digamos, pertenecen o no, igual serán cambiantes. Dentro de un contexto histórico que tiene que ver con las generaciones, que tiene que ver con, bueno, los que ahora nacen, los que ahora van a la primaria, los que ahora están entre los 20 y 30, pero también lo cambiante en el sentido de pues uno mismo. Claro que a veces pareciera, o claro que a veces justamente tiene como este efecto de hacernos sentir seguros o hacernos sentir a salvo, confiar en una identidad específica, en una identidad fija, pero pues también, ¿no? Decir, bueno, pues esa identidad fija con la que tanto contamos, pues, tal vez no lo sea. Y esto no tiene por qué ser malo. Por el contrario, tal vez nos permita llegar a otros lugares, hacer otras cosas, emprender otras cuestiones, pero que tendrá que ver justamente con esta cuestión de la posibilidad, bueno, más bien la posibilidad ahí está, pero esta apertura a la pregunta tal vez sea justamente lo que no tan fácilmente llega. Eh, Estar dispuestos justamente a hacerse esa pregunta, ¿no? Ese cuestionamiento. Em, y con eso tal vez dar paso a la posibilidad, ya sea de cambio, evolución, de repensarse, en tanto que siempre podemos seguir haciéndonos la pregunta de quién soy. Con eso, pues, yo cerraría. Em, Ran, ¿algo más? Bueno, jornadas, finalmente, pues sí, ¿no? Simplemente hacer la recapitulación del tema de que, pues bueno, ¿no? Esto bajo cierto marco teórico que nos permite catalorizar estos fenómenos que suceden y así, y que justamente esto no vendría a ser la verdad de la verdad, ¿no? Por igual, ¿no? Si alguien tiene un tema distinto, alguien dice como que no, para mí sí hay un ser, para mí sí la libertad sí, ella es así, puede comentarla por completo, y pues bueno, ¿no? Que puede ser como un tema de discusión muy rico, ¿no? Que pueda justamente que ayude, ¿no? A movilizar todas estas cuestiones y pues justamente, ¿no? Que no sustentamos aquí la última palabra, sino es la apertura para las siguientes palabras, ¿no? Que puedan decirse. Que cambiar el nombre al podcast a La Verdad de la Verdad. Yo tengo razón y tú no. Eh, pues bueno, este, siendo el viernes 10 de septiembre del 2021 a las 10:13 de la noche, pues creo que damos por concluido el primer
programa, la primer charlacanería. Esperemos, pues, la primera de muchas. Y pues muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Y como bien ya dijo Ran, pues esperamos sus comentarios, sus quejas, sus quitomatazos, decía un profe en la universidad, em, que nos permitan también a nosotros seguir creciendo, seguir cambiando y pues, que nos permitan también discutir, dialogar en una próxima emisión, algún otro punto. Muchas gracias.